Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de un libro que ha dado muchísimo de qué hablar. 12 reglas para vivir, un antídoto al caos de Jordan B. Peterson. Pero más que solo listar las reglas, vamos a sumergirnos en la filosofía que hay detrás de ellas. El libro arranca con una pregunta que, la verdad, resuena bastante hoy en día. En un mundo tan incierto, donde todo parece cambiar de un día para otro, ¿dónde encontramos un piso firme? Esa es la gran inquietud que la obra intenta abordar. Y la respuesta, o al menos una pista, está en el propio subtítulo: Un antídoto al caos. Fíjense que no promete una vida fácil ni eliminar los problemas. Lo que ofrece es un conjunto de principios para encararlos y, en ese proceso, encontrar un sentido. Al autor se le ha descrito como el pensador más influyente y polémico de nuestro tiempo. Pero bueno, dejando a un lado las controversias, nuestro objetivo aquí es explorar las ideas filosóficas centrales que presenta en este trabajo. Muy bien, entremos en materia. Toda la filosofía del libro se construye sobre una idea fundamental: la tensión constante entre dos grandes fuerzas que definen nuestra existencia: el orden y el caos. Lo que el libro plantea es que la vida es, básicamente, una danza entre estas dos fuerzas. Por un lado, tenemos el orden, la estructura, la seguridad, todo aquello que ya conocemos. Y por el otro está el caos, lo desconocido, lo impredecible, el lugar de donde sale tanto lo bueno como lo malo. Pensemos en el orden como el mapa que ya tenemos. Es nuestro hogar, las rutinas diarias, las tradiciones, las leyes. Es todo eso que nos da una sensación de seguridad y nos permite predecir, más o menos, qué va a pasar mañana. El caos, por otro lado, es todo lo que está fuera de ese mapa. Es lo que sucede cuando te despiden del trabajo o cuando una nueva tecnología cambia el mundo por completo. Es la fuente de la creatividad, sí, pero también de la angustia y del peligro. Y aquí viene la idea principal, el meollo del asunto. Una vida con significado, según esta filosofía, no se encuentra ni en la comodidad total del orden, porque eso estanca, ni en medio de la tormenta del caos, porque eso destruye. Se encuentra justo en la frontera, en ese delicado equilibrio entre los dos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo se aplica esto en la vida real? ¿Cómo se camina en esa frontera? Bueno, pues ahí es donde entran en juego las famosas 12 reglas. No son tanto mandamientos, sino más bien herramientas prácticas para mantener ese equilibrio. El libro usa metáforas muy visuales para explicar sus puntos. La primera regla, por ejemplo, habla de las langostas. Sí, langostas. Suena raro, ¿no? Pero usa su biología para argumentar cómo nuestra postura física, el simple hecho de pararse derecho, influye en nuestra química cerebral y en cómo nos ven los demás, nos da, en teoría, la confianza para enfrentar mejor los desafíos. Otro tema recurrente es la idea de no evitar lo difícil. Se trata de enfrentar voluntariamente los problemas, de aceptar que el sufrimiento es parte de la existencia. La tesis es que, justamente al asumir esa carga, es donde uno encuentra un propósito que de verdad es sólido y duradero. Y todos estos caminos nos llevan al argumento central del libro, que de hecho se puede resumir en una sola palabra: responsabilidad. Aquí llegamos al corazón de todo. La propuesta fundamental del libro es que el sentido de la vida no se encuentra persiguiendo la felicidad a toda costa, más bien se encuentra al elegir voluntariamente asumir la responsabilidad por los desafíos de la propia vida. Las reglas son, en esencia, una guía para tomar esa carga y, al hacerlo, crear un poco de orden y valor en medio del caos. Y todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Si aplicamos esta filosofía, ¿qué principios o reglas personales son las que de verdad le dan orden y significado a la vida de cada quien? Jordan Peterson, es uno de los intelectuales públicos que más polariza hoy en día.
Su solo nombre puede desatar debates, intensísimos en cualquier rincón de Internet. Pero, ¿quién es realmente? ¿Y cómo es que llegó a ocupar este lugar tan controversial en la cultura global? Para tratar de entenderlo, vamos a desglosar su historia. Veremos cómo pasó de ser un académico bastante respetado a un protagonista de las llamadas guerras culturales. Vamos a analizar sus ideas clave, las batallas legales que ha enfrentado y al final intentaremos explicar el fenómeno en su totalidad. La reacción a Jordan Peterson casi siempre es inmediata y extrema. Es que basta con mencionar su nombre en línea para que la audiencia se divida, casi al instante, en dos bandos que parecen irreconciliables. La verdad, hay muy poco espacio para los grises. Y este contraste se ve clarísimo en las opiniones que genera. Por un lado, sus seguidores lo ven como una voz que ofrece una guía, un propósito. Pero por otro lado, sus críticos lo consideran una figura ideológica, peligrosa. Esta dualidad es justo el centro del debate que vamos a explorar. Antes de ser esta celebridad mundial, Peterson se forjó una carrera muy sólida en el mundo académico. Fue psicólogo clínico y profesor universitario por muchos años. Y ojo, su formación académica es impresionante, ¿eh? Con títulos de la Universidad de Alberta y un doctorado de McGill, nada menos, llegó a ser profesor en Harvard antes de conseguir una cátedra en la Universidad de Toronto. Estas credenciales son clave para entender la autoridad que mucha gente le atribuye. Su primer gran trabajo, Mapas de Significado, es una obra densa, muy compleja. Ahí lo que hizo fue explorar la psicología detrás de los sistemas de creencias y de los grandes conflictos ideológicos del siglo XX. Y ahí ya sentó las bases de muchas de las ideas que después lo harían famoso. Y ahora pasemos al momento clave, el instante que lo catapultó del mundo académico al puro centro de las guerras culturales. Todo comenzó en 2016 con una ley en Canadá. El proyecto de ley C-16 en esencia buscaba proteger legalmente a las personas transgénero de la discriminación y del discurso de odio, una medida que a simple vista parecía un avance en materia de derechos humanos. Pero Peterson se opuso, y lo hizo públicamente. Su argumento principal era que la ley no solo protegía, sino que obligaba a las personas a usar un lenguaje específico. Él lo llamó discurso obligado y lo calificó como una violación a la libertad de expresión. Y aquí es donde el debate se pone crucial. La visión de Peterson, que conectó con muchísima gente, chocó de frente con el consenso de la mayoría de los expertos legales. Ellos aseguraban que su interpretación de la ley era sencillamente incorrecta. Y este desacuerdo fue la chispa que encendió todo el fuego. A raíz de esa controversia, Peterson construyó una plataforma global. Se basó en una serie de ideas y principios que resonaron masivamente, sobre todo a través de su libro más conocido. 7 millones de copias. Pensemos un segundo en esa cifra, es una locura. 12 reglas para vivir convirtió sus ideas más académicas en consejos de autoayuda, muy prácticos, que atrajeron a una audiencia gigantesca. Sus temas más recurrentes son muy claros y consistentes. Suele hablar de lo que él llama una crisis de masculinidad, un mensaje que parece haber conectado con muchos hombres jóvenes que se sienten un poco perdidos. Critica con mucha fuerza lo que él denomina neomarxismo posmoderno, que es su término para lo que percibe como una ideología dominante en las universidades. Y sobre todo, su mensaje principal es un llamado a la responsabilidad individual, como una especie de antídoto a lo que él ve como una obsesión con la identidad de grupo. De nuevo, la percepción sobre su trabajo está totalmente dividida. Sus seguidores lo ven como un experto riguroso en su campo, que da consejos valiosos basados en psicología. En cambio, sus críticos argumentan que muchas veces opina sobre temas como política o el clima, donde no tiene experiencia, y que sus participaciones en debates importantes han sido decepcionantes. Claro, con una influencia tan enorme, viene también un escrutinio gigante. Y su presencia masiva en línea lo llevó, con el tiempo, a un conflicto directo con el organismo que regula su propia profesión. Para darnos una idea de la escala de su influencia, solo hay que ver estos números. Con millones de seguidores en YouTube y en X, sus declaraciones públicas tienen un alcance global. Y esto, por supuesto, atrajo la atención del Colegio de Psicólogos de Ontario. Y esta línea de tiempo nos muestra una batalla legal que se extendió por casi 2 años. El Colegio de Psicólogos le ordenó que tomara un curso de reeducación por comentarios que hizo en redes sociales. Él se defendió, claro, argumentando que violaba su libertad de expresión, pero perdió en todas las instancias judiciales. La cosa terminó con la negativa de la Corte Suprema a siquiera escuchar su caso. Esta cita resume perfectamente la perspectiva de Peterson sobre el resultado. Él lo planteó como una elección forzada,
o se sometía a lo que él considera una censura ideológica, o perdía su licencia para ejercer como psicólogo clínico. Entonces, ¿cómo juntamos todas estas piezas? Para entender el fenómeno Peterson, tenemos que analizar la combinación, que es bastante única, de los roles que ha jugado. El fenómeno Peterson no se puede explicar con una sola etiqueta. Es más bien una mezcla de 4 roles que se refuerzan unos a otros. A ver, la autoridad del académico le da peso a sus consejos de autoayuda. Esos consejos le dan una plataforma masiva para actuar como guerrero cultural. Y finalmente, su rol de provocador se asegura de que la atención nunca se vaya. Esta combinación es lo que lo hace tan influyente y al mismo tiempo tan divisivo. Al final, la pregunta queda abierta. ¿Es un intelectual que busca la verdad? ¿Un provocador que explota las divisiones culturales para ganar notoriedad? ¿O un guía que ofrece herramientas para una vida mejor? Quizás la respuesta es que es una mezcla de todo esto. Y es justo en esa complejidad donde está la clave de su impacto.